Hello students, we are going to review our guide of social. The topic is the colony. Hoy vamos a revisar nuestra guía de sociales y vamos a hablar acerca del tema de la colonia. We call colony, llamamos colonia, to the period between the end of the conquest, a el periodo entre el fin de la conquista and the beginning of the independence, y el comienzo de la independencia. In Colombia, it matched with the year 1810. En nuestro país, este proceso inició en el año 1810. Entonces, llamamos colonia a ese periodo de la historia que se da entre el fin de la conquista y el comienzo de la independencia. The first major intervention of the Spanish Empire over its colonies were the laws of Burgos in 1512. La mayor intervención del Imperio Español sobre las colonias fueron las leyes de los burgueses en 1512, which determined the appearance of the encomienda, a financial obligation on indigenous whereby had to pay some amount of money to the conquerors. Esa fue la mayor intervención de los españoles en las colonias. Fue la aparición o la creación de la encomienda. ¿Listo, chicos? Que fue una obligación financiera que debían pagar los indígenas. Tenían que pagar una cantidad de dinero a los conquistadores para seguir trabajando con sus tierras, para seguir teniendo sus cultivos y para evitar ser llevados como esclavos y perder todo lo que tenían. A eso se le llamó la encomienda. Y fue en 1512 que empezó a aplicarse en todo el territorio americano. Otra de las características de la colonia fue un fenómeno relacionado con las mezclas de las razas, mixing of race, que es el que nosotros conocemos actualmente como mestizaje. Y durante el periodo de la colonia en América emergieron diferentes grupos, los cuales se clasificaron de acuerdo al mestizaje y a esa mezcla de razas que se dio. Entonces hablamos de los españoles, Spaniards, that was the people that came directly from Spain, que eran quienes venían directamente de España. Entonces los españoles eran quienes venían de España. Se llamaron aborígenes a las personas nativas de América. Were the native people of America. Fueron las personas nativas de América, es decir, los indígenas, los que vivían en este continente. Después tenemos a los criollos, Creoles, that were children of Spaniards born in American lands, and they were landowners, and although they had access to education and opportunities for participation in the politics of the colony. Tenemos los criollos, que fueron los hijos de los españoles pero que nacieron en América. Sus padres eran españoles pero nacieron en América. Ellos tenían la oportunidad de tener acceso a la educación, tenían oportunidades de hacer parte del gobierno, de participar en la política, mientras que los indígenas, quienes pertenecían a estas tierras, no podían hacerlo. Después de los criollos tenemos los mestizos, that were children of indigenous people and Spanish. Tenemos los mestizos, que fueron los hijos de indígenas y españoles. Entonces recordemos, Spaniards, españoles, quienes eran los españoles que venían de España. Aborígenes, quienes eran los nativos, los indígenas de América. Creoles, criollos, quienes eran los hijos de los españoles nacidos en América. Mestizos, quienes eran los hijos de indígenas y españoles. Blacks, that were originally brought from Africa by Europeans to be treated like slaves, and they were exploited and abused.
Los negros que fueron traídos de África, brought from Africa, fueron traídos de África por europeos y fueron tratados como esclavos, slaves, los convirtieron en esclavos. They were exploited and abused. Ellos fueron explotados y abusados. Y por último tenemos los mulatos. Los mulatos that were children of Spanish and black, que fueron los hijos de españoles y negros. Entonces, como podemos ver, a esto se le llamó mestizaje, a esa mezcla de razas, mixing of races. Eso es lo que conocemos como mestizaje y se dio durante el periodo de la colonia. Now, in your guide, you have to make a mind map according to the class in your notebook with key elements about the conquest and race. Entonces ahora ustedes tienen que hacer un mapa mental de acuerdo a esta información que tienen en su guía. Entonces vamos a construir un mapa mental como el que tenemos aquí. Este lo construimos esta mañana en nuestra clase. The colony was the period between the end of the conquest and the beginning of the independence. La colonia fue el periodo histórico que se dio entre el fin de la conquista y el comienzo de la independencia. In the colony, there was a Spanish government. En la colonia hubo un gobierno español y ese gobierno español creó la encomienda. That was a financial obligation, que fue una obligación financiera para los indígenas. In the colony, there was a mixing of race. Y en la colonia hubo una mezcla de razas, que es lo que nosotros conocemos como mestizajes. Y que aparecieron, por ejemplo, los criollos, creoles, que eran los hijos de españoles nacidos en América, mestizos, que eran los hijos de indígenas y españoles, and mulattoes, quienes eran los indígenas de negros y españoles. Este cuadrito es el que podemos realizar en nuestro cuaderno como respuesta a la tarea. Pueden agregarle otros elementos si ustedes quieren, pueden agregarle dibujos. La idea es que pongamos elementos claves acerca de la colonia. Muchas gracias, chicos. See you tomorrow. Bye.